Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola México, hola Miami. Bueno, esperemos que se vayan conectando y que nos vayan diciendo desde dónde nos están viendo en esta transmisión. Hoy día martes con un calor un poquito elevado, pero bueno, estamos disfrutando esta tarde y vamos a empezar nuestro tema. Ya saben, vamos a dar inicio con un videíto para que vayamos viendo a quienes se van integrando a nuestra plática del día de hoy. El tema de hoy es la hipertensión, entonces vamos a dar inicio en esta tarde. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Nuestro tema es, vamos a hablar un poquito de lo que es la hipertensión para los que no conocen sobre el tema. Porque, bueno, este tema es interesante ya que es considerado como la muerte silenciosa, ya que en muchas de las ocasiones no sabemos identificar cuando tenemos un problema con la presión. Entonces, solo les queremos recordar que la información que nosotros manejamos es información que hemos consultado en distintas fuentes bibliográficas y que esto no sustituye ninguna consulta ni que estamos dando ningún diagnóstico, simplemente es una información que compartimos con ustedes para que se mantengan enterados de los temas y que si tienen o se identifican con alguna de las cosas que nosotros platicamos, pues acudan con sus médicos para que hagan las revisiones pertinentes y inicien un tratamiento como ustedes lo requieren. Entonces, pues vamos a dar inicio. Eh, Vamos a empezar a presentar nuestras diapositivas para que vayamos hablando acerca del tema. Y entonces vamos a mencionar qué es la hipertensión. Y bueno, pues entonces técnicamente se conoce como la presión, o bueno, la mayoría de las personas hablan sobre lo que es la presión arterial alta. ¿Y por qué estamos hablando de presión arterial alta? Porque, como bien sabemos, en el cuerpo tenemos venas y tenemos arterias, y las arterias son los vasos que llevan la sangre a través del cuerpo, y de la forma donde sale la sangre primero es del corazón. Del corazón hay una arteria grande que se llama la arteria aorta y esa arteria se va haciendo en ramificaciones en el cuerpo cada vez más pequeñas para llegar a cada uno de los órganos y entonces esa primera arteria viaja hacia el brazo y donde normalmente tomamos la presión, si ustedes saben, es en la parte central del brazo. Eso quiere decir que es la resistencia que está teniendo las paredes de los vasos arteriales al trayecto o a la expulsión de la sangre. Entonces estamos diciendo que la presión arterial es cuando la fuerza de la sangre
en contra de las paredes arteriales, se considera que es alta, o sea, las paredes tienen tanta resistencia que entonces nos dan una cifra alta en cuestión de la presión. El tamaño de los vasos sanguíneos, pues son tamaños estables y de alguna manera estamos considerando la situación de que tenemos, no, la anterior, por favor. Tenemos, se ve alterado la cuestión de la presión por la cuestión hormonal, se ve alterada por la situación de los, ¿cómo se llama? Del tipo de alimentación que uno consume, de las sustancias químicas que uno tiene. Entonces, esta presión se va a estar manejando con la situación de la resistencia que va teniendo el cuerpo al recibir la sangre. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y nos dice que la presión arterial alta sin control puede llegar a generar enfermedades. Por eso es lo que yo les estoy mencionando. Es uno de los padecimientos que normalmente no se logra detectar hasta que no nos toman un estudio con un esfingomanómetro, que es un aparatito que mide la presión, porque la mayoría de veces, el cuerpo se acostumbra a compensar, pero más que el cuerpo se acostumbre, lo que pasa es que también somos decidiosos y a veces sentimos cierto malestar, a lo mejor un dolor de cabeza, a lo mejor un poco de náusea, y siempre decimos, es que no desayuné, es que estaba expuesto al sol, es que no dormí, pero nunca lo relacionamos con una alteración que estemos teniendo en cuestión a nivel arterial o en cuestión de resistencia. Entonces, por eso es que se dice que esta cuestión de la presión es considerada como la muerte silenciosa, porque muchas de las ocasiones, sobre todo personas que a veces se dedican a hacer ejercicios o que ocupan ciertas sustancias que alteran su organismo, pueden presentar de repente una alteración muy alta en la presión, y el problema son las consecuencias que se pueden presentar a raíz de que la presión se eleve demasiado. Entonces, vamos a hablar que algunas veces se considera como una situación de muerte repentina, porque así de grave puede llegar a ser. Cuando la presión se eleva tanto, puede reventar arterias a nivel del cerebro, o puede generar alguna situación como una embolia, como una parálisis. Entonces, por eso es considerada una enfermedad que no requiere de muchos cuidados, pero que sí es importante detectarla a tiempo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la presión arterial alta nos va a conducir a lo que yo les estaba mencionando. Si no controlamos o si no nos damos cuenta que nosotros somos hipertensos, cuando la presión está muy elevada, normalmente puede generar un derrame cerebral. ¿Y qué es un derrame cerebral? Lo que les estoy mencionando, una ruptura en cuestión de arterias a nivel del cerebro, y eso genera escapes, porque presión es eso, es ese exceso de esfuerzo, que a fin de cuentas los vasitos que se revientan más fácilmente son los que están en el cerebro, porque son los vasos hasta cierto punto más frágiles. Puede generar un problema en la visión forzada o generar ceguera. ¿Por qué? Porque la microcirculación de los ojos son vasos muy pequeños que normalmente una persona hipertensa puede generar derrames. Por eso a veces que mantienen los ojos rojos muy frecuentemente. Pueden generar enfermedades cardíacas porque, como estamos mencionando, es el esfuerzo que el corazón está presentando por un sobreesfuerzo que hay a nivel arterial. Y este sobreesfuerzo puede ser por enfermedades añadidas, como puede ser problemas con los triglicéridos, problemas con el colesterol, problemas en lo que conocemos como aterosclerosis, que esto va condicionando que el cuerpo se vaya esforzando para tener una circulación adecuada o correcta. Los ataques al corazón son ataques que son muy
improvistos, puede ser gente que de repente está haciendo una actividad que pudiera ser muy sencilla y que esos sobreesfuerzos generan que ataques al corazón. Bueno, el fallo al corazón viene siendo la misma situación. Los daños de los vasos, como estamos mencionando, prácticamente ahí se pueden generar aneurismas, que ya hemos hablado de esos temas anteriormente. O sea, hay muchas cosas que puede generar una alta depresión y que van a traer consecuencias muy graves al estado de salud de los pacientes y que pueden dejar consecuencias como vienen siendo embolias, que vienen siendo enfermedades que a veces son ya irreversibles. Y también otra de las cosas que pueden generar, pues, es daño a los riñones por la cuestión de sobrecargas que están habiendo en este sentido de los esfuerzos en la cuestión de la presión. Otra de las cosas que tenemos es, vamos a hablar sobre que normalmente los síntomas, insisto, aunque aparentemente no existen síntomas que detecten una alta depresión, existen datos, yo les digo, es como los carros, un carro cuando se va a descomponer no se apaga y ya no funciona, simplemente empieza a prender ciertos foquitos que nos están hablando que el organismo no está funcionando al 100%. Entonces aquí empieza a haber ese tipo de apariciones, como puede ser un dolor de cabeza, que puede ser desde un dolor de cabeza aparentemente ligero, que normalmente da en la parte posterior o en lo que llamamos la parte occipital. Puede generar un poco de náuseas, puede generar malestar general, y se dice que por eso es importante estar haciendo los chequeos frecuentes con los médicos, porque es una forma de estar detectando constantemente cuando nos hacen la revisión, saber si realmente nosotros requerimos hacer un protocolo de estudios para ver si realmente nosotros padecemos de la hipertensión. Entonces aquí nos dice cómo es que nosotros vamos a medir la presión. Hay muchas formas. Ustedes pueden acudir con su médico para que les hagan su chequeo general, que eso se sugiere que se debe de hacer por lo menos una vez al año. Si ustedes tienen alguna enfermedad agregada, se pide que por lo menos 2 veces al año hagan sus chequeos generales. Y esa es una manera de detectar, porque casi siempre cuando vamos al médico, lo primero que nos van a hacer es tomar la presión. Pero si no tenemos esa situación de querer ir al médico, existen sitios como puede ser en las farmacias, pueden ir ustedes con alguna enfermera a que les tomen la presión. ¿Cómo es que se mide? Estos aparatos que estamos aquí mostrando se llaman los esfingomanómetros, viene siendo este tipo de aparatos hay de distintas maneras. Hay aparatos que son eléctricos, que son los más fáciles, que vienen siendo este tipo de aparatos, donde vamos a tener una forma de tomarlo fácilmente en casa, pero si no, normalmente pueden acudir ustedes a algún sitio, ya les mencioné, farmacias, centros médicos, y ahí les van a hacer sus mediciones. ¿Cómo es que se va a tomar la presión? Normalmente se pone lo que es el brazalete tratando de encontrar la parte donde se encuentra la arteria, y ahí en ese sitio vamos a colocar el medidor y se empieza a subir la presión. Si son de los automáticos, bueno, pues solo vamos a oprimir el botón, pero si son de los que tienen un manguito, bueno, tenemos que llevarlo a determinada presión. Y se considera que las cifras normales que debe de manejar el organismo para la cuestión de la presión debe de ser una presión entre 120-80. ¿A qué nos referimos con 120-80? Son cifras que ya son establecidas y que va a depender de la edad, va a depender del estado o condición de salud. Por ejemplo, en las pacientes embarazadas tiende la presión a bajar un poco. En los pacientes ya adultos, arriba de 40, 50 años, la presión tiende a subir. Y entonces son cifras aceptables que pueden subir 5 o 10 milímetros de mercurio, y en las embarazadas
es aceptable que baje hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante checar los niveles de la presión? Porque tanto la presión alta como la presión baja trae ciertas consecuencias. Entonces, cuando la presión se empieza a elevar, puede generarnos cualquiera de las enfermedades que ya mencionamos anteriormente, pero si la presión tiende a disminuir, también puede generar mareos, puede generar desmayos, puede generar sensación de debilidad. Entonces, todas estas manifestaciones son contraproducentes para la salud. Por eso es muy importante mantener ese equilibrio y esto lo vamos a obtener a través de la situación de la alimentación, del cuidado en cuestión del consumo de alcohol, del cuidado en consumo de tabaco. Por eso es importante que mantengamos una actitud saludable en todos los aspectos. Entonces, vamos a decir que los médicos son los únicos que van a poder determinar en qué momento se puede considerar a una persona hipertensa. Quiero aclarar que una cifra alta en la cuestión de la presión no quiere decir que una persona ya sea hipertensa y que requiera tomar medicamentos. Muchas de las ocasiones las cifras altas de la presión puede ser por malas condiciones que estamos llevando en esos momentos. El estrés es una de las primeras condicionantes que hace que la presión se eleve. El no dormir bien, el mantenernos a lo mejor en episodios de enojo, en episodios de malestar en cuestión de sustos, de todo ese tipo de cosas pueden alterar la presión. Entonces, si de repente, a lo mejor hasta la misma actividad física, cuando hacen sobreesfuerzos en la actividad física, si tomamos la presión puede mantenerse elevada, pero eso no quiere decir que la persona sea hipertensa. Por eso es muy importante que cuando ustedes por alguna situación detecten que la presión la mantienen elevada de acuerdo a las cifras que ya mencionamos de 120-80, no nada más con esa cifra nos vamos a quedar, simplemente hay que estar vigilando. Si después de 3 o 4 tomas de presión en distintos momentos, en distintas ocasiones, han permanecido altas y nos están generando síntomas, entonces es el momento donde tenemos que acudir con el médico, que va a ser la persona que va a determinar si una persona es hipertensa o no. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de protocolo, que hay que tomar ciertos estudios para determinar si los pacientes son o no hipertensos. Entonces, el médico es la única persona que va a poder determinar si ustedes requieren o no requieren un tratamiento y les va a dar las medidas que ustedes necesitan tomar, porque, insisto, cada paciente es distinto. Cuando una persona tiene problemas de la presión, se les pide que cuiden su alimentación, que mantengan en ejercicio, pero no va a ser lo mismo una persona de 30 años que una persona de 60. Entonces, por eso es muy importante acudir con las personas que están capacitadas para esto, para que puedan determinar cuáles son los lineamientos que tienen que seguir ustedes. Entonces, vamos a ver aquí, dice, ¿quién puede tener la presión arterial alta? Dentro de las personas que son más susceptibles a tener cambios en la presión, son, como ya determinamos, las personas de edad avanzada, aunque podemos ver que hay personas que desde los 25 años tienen problemas de la presión, pero eso es por el estilo de hábitos de vida que a veces están generando que su presión se mantenga en cifras no adecuadas. En cuestión de la raza, se dice que la persona de piel oscura en los Estados Unidos tiende a tener más la presión elevada que las personas que son de piel blanca. Y esto no es por cuestión de raza ni de color. Existe cierta predisposición a nivel genética que genera que ese tipo de personas mantengan la presión más elevada. Personas que tienen problemas renales, porque como ya sabemos, las personas con problemas en el riñón tienen problemas para filtrar los tóxicos que hay en el organismo. Y bueno, pues uno de los antecedentes primordiales es cuando ya hay antecedentes familiares. ¿Y por qué? Porque muchas veces los antecedentes familiares, no quiere decir que porque tu papá o tu mamá tenga, tú lo vas a tener,
pero sí hay cierta predisposición porque puede deberse a los hábitos que llevas en cuestión de tus rutinas diarias, a los hábitos alimenticios, a los hábitos de descanso, a los hábitos de consumo de determinadas cosas dentro de la casa, como puede ser alimentos, como puede ser tabaco, como puede ser alcohol. Entonces, todas esas cosas son predisponentes para que tú tengas problemas de la presión o no. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debes de evitar si tú ya fuiste diagnosticado con un problema de hipertensión? Las personas que consumen demasiado alcohol, a fin de cuentas, generan un trastorno a nivel de la circulación. Entonces, por eso se pide que las personas que son hipertensas eviten el consumo del alcohol. Definitivamente una de las cosas que causa mucho daño es el problema del tabaco, porque el consumo de tabaco sabemos que altera a nivel de la microcirculación. El estrés es un factor muy importante que debemos de evitar porque, insisto, esos momentos de donde la adrenalina se acelera hace que el corazón empiece a palpitar de una manera exuberante y eso hace que la presión se mantenga elevada. El sedentarismo, ¿por qué? Porque el sedentarismo conlleva a la cuestión del sobrepeso. Y estas personas que no acostumbran a tener una rutina de actividad física tienden a tener la presión elevada. Pareciera contraproducente, pero realmente las personas que tienen la situación de no querer hacer actividad física, en el momento que hacen un pequeño sobreesfuerzo en ese momento, al corazón le empieza a costar más trabajo y sobre todo si hay problemas de sobrepeso. Entonces, por eso es importante cuidar el tipo de alimentación que están consumiendo. Como mencionamos desde un principio, una alimentación alta en contenido de grasas, de azúcares, de harinas, son personas que tienden a tener problemas de la presión alta en un determinado momento. Por eso es importante cuidar qué es lo que estás comiendo, pero sobre todo, cuidado con el consumo del sodio. La gente que acostumbra a comer alimentos con mucha sal, a la larga tienden a tener problemas como una respuesta a la cuestión de la hipertensión. Entonces, la presión alta puede tener, ¿cómo es que se va a tratar cuando tú eres diagnosticado con una situación de que te determinan como hipertenso? Y no es que te estén etiquetando, están dando un proceso que está pasando en tu organismo, que desafortunadamente cuando ya se detecta que una persona es hipertensa son de las enfermedades que se llaman crónico-degenerativas, que no tienen cura, pero sí tienen un control. Eso es algo muy importante que hay que aprender. La hipertensión no va a tener cura porque no hay medicamentos. Aquellos que te ofrecen medicamentos milagrosos para que tú te cures de la presión es una falsedad que te están diciendo porque la presión ya es un deterioro que se degeneró con el tiempo por todos los malos hábitos que ya mencionamos. Entonces es muy importante que cuides a partir del momento que tú eres diagnosticado las formas de mantener tu presión en un equilibrio son muy sencillas. El problema es que a veces no tenemos la disciplina o como no nos dieron la información de qué representa nuestra enfermedad, nos aburrimos o decimos, no, es que yo no quiero tomar medicamentos el resto de mi vida. Pero yo les digo, si eres un paciente disciplinado, tú no vas a tener problemas en los controles de tu azúcar. Lo importante es que una vez que tu médico establezca un tratamiento y te dé las indicaciones a seguir en casa, si tú las cumples, tu presión se va a mantener en buenos estados. ¿Y cuáles son estas indicaciones? Probablemente vas a requerir de algún tratamiento médico, de algún medicamento prescrito por tu médico primario o en este caso por el internista, que son los que se dedican a resolver este tipo de problemas. Cuidar la alimentación para bajar de peso, empezar a hacer actividad física que va a ir de menos a más, tienes que ir aumentando poco a poco, no puedes imponer rutinas de un momento a otro porque entonces al contrario van a elevar mucho la presión. Evitar el alcohol al 100%, disminuir las cuestiones de estrés,
consumir alimentos que sean sanos, porque también hay alimentos que te ayudan a mantener un poquito mejor la circulación y eso va a ayudar a que la presión se mantenga en un buen estado. Y bueno, pues prácticamente el eliminar el consumo de la sal o del sodio, de las bebidas, yo les digo, de los refrescos, de las bebidas azucaradas, eso es lo que te va a ayudar a mantener un mejor equilibrio en la cuestión de tu presión. Muchas de las ocasiones también la gente pregunta, doctora, pero yo me voy a morir por ser hipertenso, que puede pasar cualquier otra cosa menos la cuestión de la presión, a no ser de que seas un paciente que estás en una fase de alteración porque no tomaste tus medicamentos, que esa es una de las partes súper importantes. Hay que llevar un orden en los horarios. Si tus medicamentos tu médico te los prescribió, tomarlos por la mañana, hay que tomar un horario, es una rutina que tienes que aprender a tomar y mientras tú sigas los lineamientos no va a haber ningún problema. Entonces, es muy importante poner un horario, establecer una rutina de ejercicio, establecer una dieta, pero dieta no quiere decir que te vas a malpasar en cuestión de los alimentos, sino comer sano, comer los alimentos que realmente son para ti buenos y nutritivos. Y bueno, pues esas son de las cosas o de las recomendaciones que nosotros les podemos ofrecer. Entonces, si tú tienes tu presión arterial alta, puedes hacer muchas cosas con este respecto. Ya mencionamos, lo principal es seguir las instrucciones de tus médicos, que son personas capacitadas para indicarte cuáles son las actividades que tú tienes que hacer. No suspendas tus medicamentos. Una vez que tú por olvido, por desespero, por fastidio, tú dejas tus medicamentos, la presión tiende a subir y como yo les dije, el problema es que una presión muy elevada puede dejar enfermedades que son irreversibles y que es gente que a veces termina en una silla de ruedas. A lo mejor a veces pareciera muy alarmante, ¿no? Pero es que si no sabemos las cosas tal como son o no nos las explican, por eso tomamos a veces las cosas tan a la ligera y cuando ya nos damos cuenta, desafortunadamente llega gente con daños ya que son a veces, muchas de las ocasiones son irreversibles. Entonces, por eso se aconseja, no olvides hacer tus rutinas de actividad física. No quiere decir que te tienes que meter al gym 2, 3, 4 horas. Una caminata diaria de 30 minutos a un paso estable es un buen ejercicio que tú puedes hacer estando en casa, sentado en una silla, hacer movimientos para activar la circulación. O sea, hay que buscar la forma de no poner más pretextos y de activar y mejorar la cuestión del funcionamiento de tu cuerpo. Y sobre todo, eviten el tabaco, eviten el alcohol, que son cosas que de alguna forma lo único que nos hacen es traernos más problemas en cuestión de la salud. Entonces, esta charla, pues aunque es muy importante, realmente la quise hacer muy sencilla para que ustedes la comprendan, para que no, si tienen alguna duda, déjenos sus mensajitos, porque a veces la situación es que no estamos enterados, oímos que el familiar, que el vecino es hipertenso, pero no sabemos a qué se refieren con hipertenso. Hipertenso no es una enfermedad grave, pero sí es una enfermedad que puede ser muy contraproducente, que puede dejar muchas secuelas, que puede dejar daños que pueden disminuir prácticamente la actividad que hacemos al día, porque como yo les dije, se puede perder desde la visión, se puede generar un daño renal, o sea, cosas que realmente no vamos a poder recuperar si no le damos atención a tiempo. Entonces, el ser hipertenso es una manera muy fácil de poder llevar un tratamiento. Aquí lo único que va a interesar es la disciplina que tengas y el chequeo constante. Hace ratito les quería enseñar nada más que creo que no se veía bien la pantalla. Este es los aparatos que tú puedes tener un aparato como estos, son muy, muy sencillos. Es una forma muy práctica.
Y a fin de cuentas yo les digo, es de las mejores inversiones que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque este aparato tú lo puedes tener en casa y esto puede ayudarte a que cuando tú tienes un dolor de cabeza, cuando algún familiar se siente mal, la forma más sencilla es, viene el brazalete. Estos brazaletes son brazaletes que ya vienen para que tú lo puedas acomodar al brazo. Esta parte de aquí es donde viene la manguera, es la parte que debe de quedar en la parte interna de tu brazo y no necesitas de la ayuda de nadie, lo puedes hacer tú solo. Tú pones tu brazalete, lo acomodas, lo pones en la posición que vaya en la parte central de tu brazo y entonces nada más en el aparato lo único que hay que hacer es prenderlo, darle para que empiece a funcionar y entonces el aparato empieza ahí a marcar. Bueno, aquí está marcando error porque no está bien colocado mi brazalete. Déjenme lo acomodo bien. Para que ustedes se den cuenta de la forma. Hay que ponerlo que quede bien justo. Yo no lo había puesto justo. Lo ideal es que hay que mantenernos unos 3 minutos en reposo. Nosotros le llamamos, hay que mantenerse sentados, quietos, de preferencia no hablar. No cuando vengas de actividad física o de que estés haciendo algo, porque si no, entonces el aparato va a empezar a marcar cifras erróneas. Y entonces aquí él solito empieza a tomar la presión, se va hasta la cifra más alta donde detecta la cuestión de, tu, de tus niveles y de ahí empieza a bajar de una manera hasta que logra hacer la medición de lo que viene siendo la presión que está. Ay, ay, ay. Bueno, pues ahora me salió la presión un poquito alta, pero quizás porque estábamos con estrés. Pero esa es la forma de estar checando su presión. Hay que medir a muchas de las ocasiones. Yo no padezco de la presión, sin embargo, ahorita a lo mejor por el estrés, por el movimiento, por estar con la situación de la plática, probablemente mi presión se esté elevando, pero en 5 minutos me la vuelvo a checar y a veces las cifras nos damos cuenta que realmente fueron cifras porque estamos un poco agitados, porque estamos a lo mejor respirando muy rápido. Esas son las causas que pueden generar que una cifra nos dé alta y pensemos que entonces estamos mal. Así es que por eso es muy importante, cuando te da una cifra, trata de respirar profundo, tranquilízate, espérate unos minutos, vuelve a tomar tu presión y esa es la que va a dar el índice de la presión normal que estás presentando. Entonces, pues les dejo esa información. Yo me voy a volver a checar mi presión en unos minutos cuando ya deje de hablar, porque esta situación me emociona tanto que mi corazón se acelera. Entonces, chéquense seguido, acudan con su médico y ya saben, si tienen alguna duda, comuníquense con nosotros o déjenos sus mensajes, que estaremos ahí pendientes para poderles resolver sus dudas. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Bonita tarde. Estén muy bien. Bye, bye.